mitos. Un programa de la Secretaría de Extensión Universitaria. Una mirada crítica para comprender y desnaturalizar los mandatos sociales. Desovillando mitos. Promover y visibilizar los derechos humanos y aprender la realidad para transformarla. Desovillando mitos. Miércoles a las 20 por Radio Universidad 94.7. Pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. 8 de la noche, 1 minuto, como cada miércoles en Radio Universidad, en FM 94.7, y también recuerden en www.radio.unt.edu.ar. Comenzamos una nueva emisión de Desovillando Mitos. Y vamos a conversar, vamos a tener un programa muy especial hablando del Eternauta y la realidad política social argentina, con dos invitados que van a abordar esta temática: Pedro Arturo Gómez, docente e investigador de la Universidad Nacional de Tucumán, y María Emilia Hassan, politóloga y columnista. Porque en un contexto histórico donde el individualismo pareciera eclipsar cualquier otra propuesta, reaparece esta obra ilustrada llevada a la pantalla chica con el debate de una propuesta superadora impregnada de argentinidad. Nos pueden escuchar, decíamos, en www.radio.unt.edu.ar. Buenas noches, Silvia Mahmoud, la productora y conductora de este espacio. Buenas noches, Pichi, ¿cómo estás? Y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña todos los miércoles en este horario. Voy a saludar a mi compañero, mi coequiper, Raúl Arévalo. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches a todos. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, María Emilia. Un gusto, un placer que estén acá. Bueno, y estamos viviendo un contexto, un momento en donde en reiteradas oportunidades nos dicen que todo lo que está instalado culturalmente y que haga referencia a la justicia social, a la solidaridad, a la ampliación de derechos, es nefasto y que hay que cambiarlo. Se habla de una batalla cultural para terminar con, el presidente dijo en algún momento, con todos esos privilegios, y porque para ello es necesario imponer un Estado tutelado por las normas del mercado, donde se instala el individualismo, el sálvase quien puede. Y en este contexto irrumpe esta miniserie de Oesterheld, que bueno, fue escrita, se lo vas a contar vos, Pedro, en 1957, pero que habla de valores que se están perdiendo y que es muy bueno volver a... No es que se estén perdiendo, sino que se quiere construir un nuevo sentido, y ese sentido es el del individualismo. Sí, que están en disputa. Parte de este contexto podemos pensar lo que es una falsa dicotomía o no, tal vez. Ese es parte del debate entre lo público y lo privado, pensando esto desde lo que vemos en políticas de vaciamiento, de desguace sobre salud, de educación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte pública, el acceso principalmente a derechos humanos básicos, contrapuesto en esta dicotomización con lo privado, puesto como el ejemplo, ¿no? Bajo, por supuesto, unas reglas de mercado, pero que también tiene su construcción ideológica, su relato. Es un relato de el que logra un éxito es el que puede, el mejor. Hay una cuestión de la meritocracia, ¿no? Que anula por completo muchas veces la realidad social, queda completamente alejada. Esta cuestión de la competencia, la gestión, y por supuesto un relato muy explícito de pensar y proponer de parte de, bueno, como se ha dicho el mandatario ejecutivo nacional, de que los grandes héroes de la historia en este momento son los monopolios, ¿no? Son los tipos que hacen las cosas bien. Un poco eso es la cuestión, poder charlarlo, y que me parece interesantísimo la construcción. ¿Cuál es el relato que nos trae esta serie? Pedro. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Siempre es un gran placer volver a esta radio donde tuve algún tiempo, unos cuantos programas.
Me siento muy a gusto. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, creo que ustedes han descrito muy bien el contexto actual. Y es un contexto donde la versión audiovisual televisiva del Eternauta, esta realización de Bruno Estañaro, adquiere una significación muy particular. Es decir, si bien es cierto que el original, como vos lo mencionaste, la historieta, como se decía en aquel momento, novela gráfica, como se dice ahora, fue publicada entre 1957 y 1959, con unas coordenadas históricas muy particulares, poco tiempo después de la llamada Revolución Libertadora y sí, el bombardeo en la ciudad de Buenos Aires. Que ahora esta versión audiovisual televisiva ancle otros sentidos y otra significación posible en este contexto, hace que lo que puede haber sido esos núcleos de significación en aquel momento de la serie, que es esto, ¿no?, de una heroicidad colectiva, ¿no? Sí, es decir, un protagonismo, una acción de lucha y de resistencia como construcción colectiva. Eso que sí estaba en el texto original es recreado y potenciado por la manera en que la serie se ancla y se ubica en este contexto tan particular de, bueno, este individualismo salvaje propiciado por, bueno, todas estas corrientes de la ultraderecha, que no es solamente un fenómeno nacional, ¿no? Está Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, bueno, y el espécimen que tenemos acá en el país como presidente. Sí, pensaba en esto de 1957 a solo 2 años del bombardeo a Plaza de Mayo y del golpe que dio, bueno, la llamada Revolución Libertadora. En ese contexto es que nace esta historia, y bueno, y en ese parangón, hoy viene a irrumpir esta miniserie cuando están pasando cosas muy semejantes en relación a cómo se imponen ideas que, más que avanzar, lo que hacen es que se retroceda en cuestiones de derecho, en todo lo que hemos conquistado como pueblo. Y bueno, ahí yo, Silvia, me gustaría jugar con la figura del Eternauta, ¿no? Partir desde la base de que, ¿qué significa Eternauta? Un viajante que navega por la eternidad, que navega en el tiempo. Y los argentinos no estaremos en ese limbo, navegando al pasado, navegando al presente y tratando de proyectar un futuro en común. Cuando Pedro describía cuál era el contexto en que nacía el Eternauta en 1957, también no nos olvidemos del contexto global. Estábamos en plena Guerra Fría, Estados Unidos se oponía, confrontaba abiertamente con la Unión Soviética, la carrera espacial, la carrera armamentística. A los pocos años íbamos a tener la Revolución Cubana, de la mano del Che Guevara. Son momentos de profundos cambios en la sociedad, no solamente local, regional y global. Y a mí me parece importante esto de cómo el Eternauta sobrevuela en el imaginario colectivo, ¿no? Yo digo que todo arte es político. El arte, incluso el artista, no puede escapar a la realidad, al menos intencionalmente. Por ejemplo, cuando yo hablo de arte político, no solamente me refiero al arte panfletario, donde se llama a la militancia, sino es importante tener en cuenta cómo el arte se comunica con los paradigmas, el arte en relación con los vasos comunicantes de cada ideología. Hemos llegado a la década de los 90 con el menemismo de que toda ideología era considerada de izquierda. Y ahora volvemos a ese punto de partida de los 90, de que cualquier crítica a las leyes del mercado, cualquier crítica al gobierno, somos tildados de zurdos, somos tildados de woke o progresistas, ¿no? Es como no hay lugar para la discusión. A mí lo que me interesa de esto es, por ejemplo, Oesterheld, cuando ya se acercan sus últimos años de vida, cuando él reescribe y también repiensa su obra, donde tiene una participación más militante, más cercana a Montoneros, donde él forma parte del equipo de prensa de Montoneros. Él reescribe también Oesterheld y la historia, y él se encuentra navegando en la eternidad buscando a su hija y a su familia. Y nosotros también en este presente
no podemos escapar. También nos vemos muy anclados a la década de los 70, porque no podemos tener memoria colectiva, no podemos tener justicia y verdad hasta no saber dónde están los desaparecidos, dónde están los nietos, y eso lo verifica trágicamente la vida de Oesterheld. Bueno, justamente, ¿no? Hay una segunda parte del Eternauta que escribe Oesterheld en la clandestinidad. Bueno, ya vamos a hablar de esa segunda parte, pero a esto que vos haces referencia, realmente la familia de Oesterheld fue víctima del terrorismo de Estado y bueno, desaparecieron él, sus 4 hijas, sus 2 yernos, Estela Oesterheld, Diana, Marina y Beatriz. Una de ellas, Diana, desaparece acá en Tucumán, en Ciudadela, y su compañero de vida en la banda del Río Salid. Por lo tanto, fue toda una familia víctima del terrorismo de Estado y pertenecía por pertenecer a un grupo guerrillero, ¿no? Pero está bueno esto que vos traes, porque también no se puede hablar de nada que sea arte sin ponerlo en el contexto político, porque está correcto esto de que todo arte es político. Sí, es muy pertinente lo que señala Emilia y reafirmas vos, la dimensión política de toda obra artística, más allá de las voluntades de autoras o autores. Hay ahí una especie, las obras llamadas obras de arte funcionan como una especie de pararrayo también de rayos de realidad y de contexto social, político, histórico. Y por eso en torno a todo lo que digo, todo lo que se ha dicho y se sigue diciendo y se discute, el debate con respecto a la relación entre el texto original y la serie, entonces ese debate un poco banal pero inevitable acerca de si la serie es fiel o no al texto original. No cabe duda de que la serie sí recrea ese núcleo de sentido del texto original, pero lo ubica, lo encaja en un contexto donde ese sentido original se potencia, ¿no? Se potencia. Y bueno, pero toda esta discusión acerca de, bueno, pero no politicen al Eternauta. El Eternauta es político. Claro, a ver, Claro. es político, pero es político no porque luego de haberlo realizado Oesterheld se haya convertido en militante. No. Y además no es cierto que Oesterheld haya arrastrado a sus hijas a esa militancia que las condujo a la muerte. Más bien fue al revés, las hijas lo condujeron a él. Digo, el Eternauta, más allá de esa pasión por la militancia política que se le despertó a Oesterheld, luego, a fines de los 60, independientemente de eso, el Eternauta 1, el que fue editado entre el 57 y el 59, tiene sin ninguna duda una dimensión política. Luego es cierto que hay una segunda parte que Oesterheld escribe desde la clandestinidad, creo que entre 76 y 77. Bueno, ahí sí ya hay una manifestación explícita de esa conversión a ese fervor de la militancia. Pero bueno, es imposible encontrarse con este tipo de obras desde una pretendida asepsia. No, Mafalda no es un personaje político. No, ¿cómo se te ocurre? Cito tiene su dimensión política también. Es un poco esto de el arte, en realidad la ideología impregna todo, ¿no? Habitamos la cultura, no es solo expresiones artísticas, sino cualquier producción humana, es un poco cultura. Y lo interesante, o me parece tan valioso, de que, a ver, el personaje no es que es un militante en la serie. Lo disruptivo quizás y que trae este hermoso debate es poder contraponerlo, ¿no? En una época de auge de series apocalípticas y de zombies. No te está planteando un Juan Salvo peronista, un Juan Salvo que va militando y afiliando compañeros. Simplemente te plantea una cosa tan sencilla como, bueno, nadie se salva solo, y en ese punto tan sencillo quizás
es profundamente político y profundamente contrasta con un Milei, un Donald Trump subiendo, no sé, una imagen, posteando en Twitter una imagen alterada con inteligencia artificial donde son superhéroes, ¿no? Como la construcción de quién es el héroe es el debate que me parece interesante, ¿no? ¿Son los superhéroes, los mesiánicos, los líderes carismáticos o hay otra manera? Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que creo que la dice Favali, todo lo pasado, todo lo viejo sigue funcionando, ¿no? Y a mí no solamente me retrotrae la técnica que tiene Favali, porque él es ingeniero, va dependiendo de las historietas, sino también apelar a las teorías, ¿no? Apelar al pasado para entender este presente. A veces estamos como tan cegados por la instantaneidad, por la inmediatez, que no tenemos tiempo para hacer foco en lo que realmente nos debe interesar. Y por ejemplo, acá voy desde Marx hasta Margaret Atwood, que es una de las escritoras feministas más fuertes en Canadá y en Estados Unidos. Es la autora de El cuento de la criada. Dice, a mí lo único que me encanta del auge de las derechas es que volvemos a leer a Marx, porque se ponen en discusión las condiciones materiales, ¿no? Y acá voy a ser muy crítica con el progresismo y con el progresismo local. Nos vendían que, bueno, la consigna del Estado eficiente, la consigna del Estado presente, cuando yo estaba en el restaurante y no tenía derechos, no tenía cómo defenderme frente a un patrón que ignoraba cualquier tipo de dignidad en mí, o incluso el Estado, donde podría haber intervenido para proteger mis derechos constitucionales, hacía la vista gorda. Entonces es necesario poder sensibilizarse con esas condiciones materiales y cómo en nuestro presente están en pugna, están todo el tiempo tratando de redefinirse, ¿no? Incluso con esa juventud perdida, con parte de la juventud que ya no ve en el progresismo una proyección de futuro, una proyección de cambio, y que parte de esa juventud apuesta a la libertad avanza o a la derecha, es porque el progresismo los desencantó, porque ya no tenía con qué volver a encantarlo, porque esas condiciones materiales se hicieron agua. Sí, esa idea, ¿no?, de que este ascenso, este auge de las ultraderechas tiene como combustible la frustración, ¿no? El enojo, el resentimiento, sí. El odio, sí. Pero también esto que señala Emilia, ¿no?, en el sentido de que hay un cierto conjunto de promesas del régimen, de la democracia no cumplidas, ciertas insuficiencias de la democracia y del progresismo, que alimentan este fermento de descontento, de frustración, más otros fermentos que tienen mayor presencia, y eso da como resultado esto. Y vos mencionabas lo que decía Favali con respecto a lo que lo viejo funciona. Sí. Hay otra frase, entre las muchas frases geniales de la serie, sí, donde dice, no es la brújula la que está rota, es el mundo que está roto. Sí. Entonces yo creo que el mundo está tan roto, que las brújulas de la gente terminan apuntando hacia estos líderes autócratas, hacia esta ultraderecha, porque el mundo está roto y esas brújulas entonces se enloquecen y la gente va ahí, ¿no?, a ese norte de las ultraderechas. Pero en realidad la serie está llena de simbolismo, ¿no? Cada escena está llena de simbolismo, y esto de que lo viejo funciona también rompe con esa idea de que nada de lo de antes sirve, claro, que tenemos que armar todo de nuevo porque lo de antes no funciona. Y es una herida grave la tecnología también, no funcionan los teléfonos, la televisión, no tenemos manera de comunicarnos. Sí. Exactamente, sí, está llena de simbolismos. Y en relación a eso, a lo simbólico, una de las cosas más importantes que me parece que aparecen en la serie, que tiene que ver con esta atravesada de argentinidad, esa construcción de nuestra identidad nacional que también está tan vapuleada, ¿no? El asesor del presidente, Reagan, que dijo que Argentina tiene recursos económicos excelentes, la mejor posición geográfica, pero lo malo es que son los argentinos. Claro, está lleno de argentinos. Está lleno de argentinos y los malos son los argentinos, pero que ellos no están por cambiarlo. Hay que deportarlos. Entonces me parece muy interesante esto desde la música, esa reivindicación por lo nacional, el truco, la partida de truco. Sí.
leía por ahí que los japoneses están tomando clases de truco. Y dentro de poco nos van a ganar al truco, porque son todo lo que aprenden lo hacen mejor en algún momento, pero bueno. Y técnicamente, vos que sos el experto de esta serie. A ver, bueno, mi supuesta... Porque hay recursos que nunca, por lo menos yo nunca los vi en... Mi supuesta especialidad, voy a citar un principio, como dicen los psicoanalistas, el sujeto de supuesto saber, proviene de que, bueno, doy clases en la escuela de cine, es cierto que en el área teórica, pero a ver, sí, el Eternauta es un producto audiovisual que demuestra que la producción audiovisual argentina ha alcanzado un nivel altamente competitivo en los dominios técnicos, tecnológicos. En ese sentido, es un producto que puede competir y que puede proyectarse a nivel internacional, como lo ha hecho, es un fenómeno a nivel internacional. También eso del aspecto no solo técnico-tecnológico, sino también estético, narrativo, actoral, es muy compacto en eso, ¿no? Sí. Tienes, bueno, si uno se pone ahí puntilloso, de encontrar alguna cosita, algo que puede haber sido, no voy a decir qué, pero bueno, algo que podría haber sido un error, un desliz de continuidad, después eso aparece cuando uno lo ve por segunda, por tercera vez, lo cual cuando uno ve por segunda o por tercera vez lo puede hacer por el fervor que te despertó el producto o por manía profesional. Podés objetarle el hecho de la eliminación del prólogo del texto original. Eso te quería preguntar en relación a ese prólogo que leí en muchas críticas y en muchos análisis de que se sacó ese prólogo. ¿Nos podés contar de qué se trata? Bueno, a ver, algo que Mira también lo mencionó por ahí, ¿no? Me gustó esa idea de que no el Eternauta, no Juan Salvo, sino la historieta misma es una especie de Eternauta porque atraviesa estas eras, ¿no? Estas décadas. Pero el problema está en que, hay un detalle ahí, que la condición de viajero a través del tiempo en el texto original aparece planteado desde el primer momento, cuando a ese guionista, que es el alter ego de Oesterheld, se le aparece el Eternauta y se presenta como lo que es, un viajero transtemporal. Eso está omitido en la serie y reemplazado por este otro prólogo del velero con las chicas, que, bueno, no termina de cerrar. Y la condición de viajero transtemporal de Juan Salvo queda ahí. A ver, quien no haya leído la historieta y que no se ponga así en la minuciosidad de los contenidos, no se explica por qué por qué la serie se llama El Eternauta. Hay un par de cositas. Las visiones que tiene el personaje de Juan Salvo, unas visiones donde se combina algo que va a ocurrir con su trauma de combatiente de Malvinas. Eso también es muy interesante, ¿no? Que se hayan elegido, se interpreten ex combatientes de Malvinas, que también hablan de héroes nuestros colectivos que lucharon y que por nuestra soberanía, y que eso esté reivindicado. Y ese es un elemento que tiene por lo menos una doble función. Por un lado, la reivindicación que ustedes mencionan, y por el otro, la lógica de que el personaje maneje también las armas, ¿sí? Es decir, tiene una lógica hacia el mundo narrado, y tiene este otro valor de la reivindicación, ¿no? Histórica de quienes fueron combatientes en Malvinas. Entonces, hay ahí, a lo largo de todos los 6 capítulos, pequeños atisbos, pistas no del todo nítidas de por qué este personaje es un viajero a través del tiempo. Eso se pierde de cuando se omite el prólogo del original. Pero bueno, son pequeños detalles, ¿no? Luego, a nivel de todo lo que tiene que ver con el manejo del lenguaje audiovisual, el relato, el manejo del suspenso, las actuaciones que son excelentes,
uno puede haber pensado, uy, otra dosis de darinismo, por favor, Darín una vez más. A los 5 minutos de la serie ya te olvidas de que es Darín. Sí, totalmente. Y es Juan Salvo. No hay ningún peso ni sombra que le haga la mega estrella al personaje. Sí, ¿no? sí. Entonces, bueno, a nivel de pieza audiovisual, es estupendo, una calidad estupenda. Sí, muy bien logrado. Y eso es, es como, me parece muy importante en un contexto de 2024 transcurrió con un gran desfinanciamiento a la producción de cine argentino, y que venga de repente semejante producción con tanta argentinidad y se ha puesto número 1 en Netflix como principal plataforma de streaming, me parece que es un llamado de atención interesante sobre la importancia de la producción cultural y el alcance que tiene, que tenemos acá en nuestros propios argentinos. Igual los libertarios te van a decir que es la demostración de que no hace falta el INCA, porque claro, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, porque es una producción con capitales privados. Claro, pero esto en sintonía con lo que acabas de decir vos, resulta ser que de las casi 2.000 personas que laburan en ese proyecto, muchas de ellas son profesionales del mundo audiovisual formados en la universidad pública, en la universidad pública. Mayoría. ¿Y sabes qué más te van a decir, Pedro? Que están infectados por el virus del progresismo. Yo podría decir que están infectados por el virus la ONU le dijo, del mercado. La ONU le dijo a todos los jefes de Estado, ustedes están infectados por el socialismo. No, quiero decir con respecto a esto que tenemos dos egresados de nuestra Escuela Universitaria de Cine, de la Universidad Nacional de Tucumán, que han trabajado en el equipo técnico del diseño de arte y los efectos visuales en la elaboración, en la filmación de la serie. Entonces tenemos 2 egresados de una escuela universitaria, de la universidad pública, como muchas otras personas que laburan en la serie y que, están formados en esos centros de formación de la universidad pública. Un gran orgullo. O sea, yo le redoblaría la apuesta, como, imagínate si eso hacemos con lo que hay de un privado, si tuviéramos los fondos públicos, lo que podríamos hacer. Bueno, y otra cosa que aparece en relación, que es muy fuerte, es la construcción de los vínculos, ¿no? Como el vínculo y la solidaridad con el otro es lo que te permite salir de cualquier situación, o por lo menos intentarlo, luchar. Yo cuando veía la serie decía, por favor que el fin del mundo no me agarre sola, me muero. Pero ahí en la historieta parte 1, parte 2, también se reivindica esto, y Juan Salvo dice, gracias a Dios que estoy con Favali, porque si no me muero, no sé qué haría sin Lucas también, el que es el banquero, que trabaja en el banco. Es a esto, ¿no? Apelar a lo que cada uno sabe y que, reforzar esta idea que la hemos repetido millones de veces por redes sociales e incluso ahora en la serie, de que nadie se salva solo, pero ir en contra de también esa ingenuidad colectiva de que, todos somos amigos, todos nos queremos, también tener en cuenta nuestras contradicciones, porque tampoco el fin del mundo es algo nostálgico, es algo heroico, sino que nos damos cuenta de que cuando todos tenemos al frente un enemigo común y que tenemos que combatirlo y vemos que no hay otra vuelta atrás que combatirlo juntos, no hay vuelta atrás, ¿no? Es a partir de eso. Y ahí me resuena mucho esto, porque es imposible no compararlo. Vos, Silvia, estás cansada de escuchar a este autor que siempre lo traigo a colación, que se llama François Douet, el sociólogo francés, que él decía, claro, antes las desigualdades sociales se iban viviendo de manera colectiva. Por ejemplo, la clase media sabía que tenía que presionar a la clase alta para tener más derechos, para tener más igualdad, para tener justicia social. Ahora mi enemigo ya no es un enemigo público, es un enemigo personal. Es mi compañero de trabajo, es mi vecino que está reconocido laboralmente, que está en blanco. Yo estoy precarizado, estoy explotado. Él trabaja en el Estado, tiene vacaciones pagas. Yo no, yo estoy en la vereda opuesta. Entonces, interesante ver cómo también en la actualidad nos cuesta construir un enemigo común. Y todos estamos rodeados de enemigos personales. Porque instalaron la idea de que el que pertenece a tu mismo sector social, a tu misma clase social, es tu enemigo. Claro. Entonces lo que tenemos que tratar de construir es la solidaridad de clase. Claro. Una pregunta para todos, y que para después del tema musical y del corte que hacemos en todos los programas a esta hora, que un corte comercial, ¿contra quiénes, no? Porque esto de que decimos, nadie se salva solo, ¿de qué?
¿Contra quiénes? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el enemigo? Claro. Este enemigo en común y por qué hablamos de la solidaridad de clase. ¿Contra quiénes? Bueno, lo dejamos ahí y ya volvemos. 5 minutitos 7. A toda hora. Muy bien, continuamos en el aire de Radio Universidad. Estamos compartiendo Desovillando Mitos. Ya pasaron 36 minutos de las 8 de la noche. Y bueno, en referencia, ¿no?, al Eternauta, escuchábamos este clásico del rock nacional que es Jugo de Tomate Frío. En esta ocasión, Manal, ¿no? Una de las bandas que lo ha popularizado. Bueno, eso, la reivindicación de nuestra música nacional. Es todo un logro dentro de la película. Bueno, y dentro de la serie, perdón. Y habíamos planteado en el bloque anterior esta idea de que decíamos que lo presenta la serie, nadie se salva solo, y que plantearlo de la solidaridad de clases, nadie se salva solo ¿de qué? Justamente esa pregunta que me haces, sí, es imposible no relacionarla con la década en la que es escrita esta. Por ejemplo, Pedro hizo una muy buena cronología de lo que acontecía en el país a nivel político, social y económico. Se está yendo la Revolución Libertadora, viene Frondizi. Frondizi lo que propone para todo el campo político es una alianza estratégica con el peronismo y de por sí también una alianza entre clases. Si bien el peronismo en ese momento estaba proscripto, Frondizi tiene una reunión con Perón donde llegaron a un acuerdo de que él iba a representar a Perón en las urnas. Entonces Frondizi es efectivamente votado, es públicamente apoyado. Claro, pero digamos también porque Perón estaba proscripto. Exactamente, el peronismo estaba proscripto en el país. Y vos me decís, ¿pero qué tiene que ver esto con la historieta? Bueno, porque todavía en la serie no se empezó a vislumbrar, tal vez de manera que ahí ya lo va a decir Pedro, no quiero tocar lo que él va a decir. En la historieta, en la parte 2, ya se empieza a ver un personaje, un obrero, que entra en esta historieta, en esta historia, en esta trama social con la clase media, que al final termina siendo como el gran héroe del Eternauta. No quiero spoilear demasiado, pero sí es tener en cuenta de que no porque pertenezcamos a clases diferentes estemos obligadamente a combatirnos. Tenemos que despertar, yo creo, viviendo esta globalización absolutamente acelerada, con un capitalismo salvaje, es darnos cuenta de que todos tenemos que vivir dignamente, ¿no? No podemos vivir con esta injusticia social que se vive desde el cono sur hasta Estados Unidos. No por nada ganó Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, en todos lados se vive la injusticia social y en todos lados se está viviendo el resentimiento social. Sí, me parece que lo interesante y lo importante para recalcar esta idea de solidaridad de clase es con todos los trabajadores, ¿no? Todos los trabajadores del campo popular. Porque puede ser obrero, médico, pero somos parte de esa masa de trabajadores del campo popular. Yo prefiero hablar de la clase trabajadora, ¿no? Totalmente. La clase trabajadora. Sí, totalmente. Igual ese colectivo, la clase trabajadora, bueno, también tiene sus diversidades, sin ninguna duda. La gente que vive de su trabajo, no de la especulación, no de la explotación. El enemigo, me dejó flotando esa pregunta. Lo que ocurre es que, bueno, la historia original, el enemigo está claro que es un invasor extraterrestre, ¿sí? Ahora, en esta primera entrega, de estos 6 capítulos, que son la mitad del Eternauta 1, de la historieta, hemos visto a los cascarudos estos, a los bichos. Hemos visto un flash muy breve de los manos y aparecerán otros, no vamos a decir cuáles porque bueno, hay gente que no leyó la historieta, pero quienes leyeron la historieta ya saben cuáles son los otros personajes extraterrestres de esta, incluido bueno, una entidad, no vamos a decir cuál es, que son más inacibles, ¿no? Bueno, eso va a aparecer en la segunda temporada que se emitiría a fines del año próximo, comienzos del 27. Hay que escribir los guiones y hay que filmar, eso no está hecho todavía. Ahora, claro que la invasión extraterrestre siempre, sobre todo en el mundo cinematográfico,
fue interpretada con ciertas potencialidades simbólicas o metafóricas, claro. ¿no? Suele decirse que esa ola de invasiones extraterrestres que aparecían en el cine estadounidense de los años 50 era una manifestación, una manifestación que puede haber sido voluntaria o involuntaria del pánico, de la Guerra Fría, del pánico a la infiltración del comunismo, la sombra del macartismo, ¿sí? Humberto Eco. Roland Barthes, en un libro delicioso que se llama Mitologías. O sea, los platos voladores no vienen de Marte, vienen de la Tierra. Es decir, se refería a ese cine de los 60 y decía, bueno, y después de todo, el planeta rojo no es Marte, sino Rusia, la Rusia soviética, ¿no? Entonces... y acá tiene que ver con la dictadura. Claro, bueno, entonces, claro, de eso quiero decir que es muy tentador la figura del invasor extraterrestre para interpretarlo en clave metafórica, en clave simbólica, ¿no? Claro. Fíjense cómo por ejemplo, toda la franquicia Alien, ¿sí? Está bien, el bicho, el xenomorfo es el villano, pero hay otro villano, la empresa que explota, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Está la empresa. Ahora, atención, porque cuando vamos a interpretar un elemento por sus valores de significación simbólica, no es que estemos diciendo que ese elemento tiene esa significación simbólica y solo esa, ¿no? Todos los signos son polisémicos, es decir, todos los signos tienen una potencialidad de diversidad de significación. Y por eso es posible decir que las obras de arte se van cargando de significaciones a través del tiempo, ¿no? Borges decía que hoy el Quijote es mucho más rico en significación porque se fue cargando de la interpretación de lectores a través de los siglos. Estaba pensando en el Guernica. No, claro, sí. Entonces, hay mucha gente molesta, y me parece genial que esté molesta, con urticaria acerca de ciertas interpretaciones simbólicas de la serie. Bueno, es inevitable. ¿Quién era Majul? Era el que decía que lo llamaba a Darín, a los productores, por favor, protejan la serie de esta especie de sobreinterpretaciones. No sé, ¿qué es esto? Que alguien haga algo. Que alguien haga algo. Alambremos el Eternauta. Unas cosas ridículas, ¿no? Claro. No se puede tenés que interpretar de esa manera. Claro, no tenés que interpretar de esa manera. Eso es lo que hablábamos con Raúl, todo lo que ha generado, ¿no? O sea, de que en todos los lugares de trabajo, etcétera, se esté debatiendo respecto a la serie, que te puede gustar o no gustar, pero genera todo este debate. Ha tenido como bastante impacto, ¿no? Me parece muy interesante estas dos cuestiones de la vigencia a través de la época. Claro. Y bueno, esto de la polisemia, ¿no? La resignificación que hacemos de una narración de palabras como la libertad, ¿no? Como, bueno, a la vez me parece que tira una pista muy interesante que, bueno, en Argentina, si nos invaden los aliens, ¿a dónde nos remitimos? ¿Cómo nos organizamos en el barrio en el 2001? Eso me parece un dato clave, como decir, no solo, por un lado, la cuestión de la argentinidad, pero por otro lado, trazando uno de esos posibles sentidos polisémicos, por así decirlo, de, bueno, ¿qué hacemos, no? Nos salvamos cada uno con una apropiación exagerada de provisiones y quién sabe cómo terminemos, o nos organizamos como ya tenemos la experiencia, un recorrido, porque somos históricos, no todo es efímero, no todo es histórico, como a veces creemos, sino que vivimos a lo largo del tiempo, hay cosas de lo viejo que están existiendo hoy, que no se fueron y que son herramientas para pensar cómo abordar una situación de forma colectiva. Claro, justamente lo que vos decís, tu intervención me despierta muchos significados y creo que tengo como 3 cosas para decir, espero no olvidármelas. La ansiedad. Por un lado, esto, lo viejo, lo nuevo. Gramsci ya lo decía, claro, ¿no? Yo iba a dejar esa frase para cerrar el programa. Entonces no la toco. Pero no importa. Bueno, entre lo viejo que está muriendo y lo nuevo que no está por nacer, ¿no? Yo me ponía a ver esto mismo cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, que teníamos esta misma pugna entre la democracia liberal y los totalitarismos en Europa.
Y ahora me pregunto, ¿cuáles son las pugnas que estamos viviendo? Por un lado el proteccionismo, el auge de el nacionalismo, de la derecha, la geopolitización de la economía como arma de guerra, donde yo de un día para otro puedo bloquear y colapsar mercados del sur global de un día para otro, de manera estruendosa. Exactamente. Por un lado yo creo que esta agudización de la ultraderecha a nivel internacional responde a eso, responde a un liberalismo que no funcionó durante cierto tiempo, a un capitalismo, a un tipo de capitalismo que no funcionó durante cierto tiempo, y Trump advierte eso y está reaccionando contra esa democracia liberal, contra la autodeterminación de los pueblos, contra el sistema republicano, incluso contra el sistema constitucional. No hace falta que yo me ponga a describir lo que está pasando diariamente en Estados Unidos con el caso de los deportados ilegalmente, donde la justicia no tiene tiempo para determinar si son culpables o son inocentes. Y Trump, por medio del Ejecutivo, actúa rápidamente, ¿no? Y yo creo que son lectores de su tiempo. Y como Perón decía, el que sepa leer su tiempo puede gobernar una sociedad. Antes, como Perón leía o interpretaba su tiempo, era de manera colectiva. Ahora estos líderes de la ultraderecha agudizan este ultraindividualismo, ¿no? Todo lo que es foráneo, todo lo que es extranjero es un enemigo. Y en la serie pasa algo contrario, ¿no? Con esta figura que recién resaltaba Pedro, que él lo decía en off, perdón Pedro si usa el ejemplo, la chica que conduce un Rappi, un pedido ya no me acuerdo, que también nos hace dar cuenta en las condiciones desiguales en las que estamos insertos, ¿no? Por un lado, viernes a la noche, hombres blancos reunidos jugando a las cartas, y por otro lado, una venezolana inmigrante que está buscando cómo subsistir y cómo llevar ingresos a su hogar, ¿no? Vemos cómo estas disparidades siguen existiendo en nuestro país y se agudizan con este capitalismo que arrasa con todo. Y hay algo que iba a decir, con respecto a la alianza de clases o al enemigo. Hace poco, en los Oscars de este año, hubo un director brasilero, Walter Salles, que fue galardonado con el Oscar con la película Aún estoy aquí. Aún estoy aquí es una película que retrata sobre la dictadura en Brasil, sí. Y recordemos que el proceso que recorrió una vez finalizada la dictadura en Brasil no fue como en el caso de Argentina, donde nosotros tuvimos la oportunidad de juzgar a los militares por la justicia civil, sino que en Brasil se puso un punto final y no se discutió más del tema. Lo que hubo en el 2014, cuando Dilma Rousseff estaba en el poder, era promover una comisión que investigue al menos qué pasó con estos cuerpos, con los desaparecidos. Y bueno, ahí la película lo que retrata es la vida de Raúl Paiva, que era un diputado socialista. Y a partir de la comisión investigadora se puede realizar libros, investigaciones, artículos, es decir, saber qué ha pasado en ese entonces. Pero esta comisión no tenía como objetivo juzgar a los militares, porque los militares en Brasil tienen un poder enorme. Entonces, ¿por qué señalo quién dirige esta película? Porque es literalmente uno de los dueños de Brasil, que se llama Walter Salles. La familia es dueña del Banco Itaú. Y no por pertenecer a una clase media alta significa que nosotros nos tengamos que enfrentar a ellos, sino que de manera coordinada nosotros podemos trabajar conjuntamente, como el caso de Walter. Bueno, no sé si es tan así cuando hay un sector, una clase determinada, claro, que obviamente son casos que son los dueños de la Argentina, ¿no? Y que son los que oprimen, los que explotan. Igual otro punto a favor de la serie, del Eternauta de la serie, es que este protagonismo de la unión colectiva en la lucha no está romantizado, porque en varias oportunidades a lo largo de la serie aparecen las tensiones, las fricciones, aparece este detalle no menor, que en situación de guerra puede aflorar lo mejor y lo peor del ser humano, ¿sí? Es decir, no es que de pronto, ante la amenaza externa, ante la invasión, de pronto todos nos volvemos buenos y nos unimos y salimos ahí a luchar en conjunto, ¿no? No.
la serie muestra todas esas tensiones, esos muestra choques. la contradicción Exacto, interna, muestra las contradicciones internas. También aparece el individualismo en cada uno, y esta cosa en contradicción con la solidaridad. Claro, la secuencia del departamento donde vive la esposa que está divorciada o separada de Juan Salvo, sí. ¿no? Entonces, toda esa escena. Es cierto, habría que discutirlo luego esto, el papel que la serie le asigna a los militares. Eso es muy interesante, porque también es interesante la manera en que el papel que le asigna la historieta original a los militares. Hay que pensar también que la historieta original está planteada y está realizada en un momento donde el sector militar en Argentina tenía mayor presencia legítima que la que tiene hoy en día, ¿no? Eso todas son cuestiones que hay que discutirlas, porque bueno, hay que hacer una sociología, un análisis político, sociológico de la serie, ¿no? Pero eso quieren señalar, ¿no? Que no hay una romantización del juntémonos ya, todos marchemos juntos hacia la resistencia y la lucha. Igual, a mí me conmueve particularmente la letra de una de las canciones. Vos lo mencionaste, ¿no? Cómo la banda de sonido hace todo este rastreo de temas emblemáticos ahora, de la argentinidad, ¿no? Cuando cerremos vamos a cerrar con otro de los temas de la película. Y hay una canción de Él mató a un policía motorizado que se llama Magnetismo. Bueno, esa es la que vamos a... maravilloso. Bueno, anuncio que lloraré. Que dice la letra, ¿quién te va a salvar? Sí. ¿No? En un mundo peligroso. No podemos estar separados, tenemos que estar juntos, ¿no? Sí. Y entonces esa idea de que, chiques, estamos viviendo una batalla declarada. Sí. Declarada por el presidente mismo acá en Argentina. Hay una batalla declarada, una batalla cultural. Sí. Entonces, bueno, nos pongamos en situación y nos comportemos como se merece la situación, que es estar en batalla. Y en batalla, ¿por qué no convertir en una herramienta de lucha en batalla a una producción, a un artefacto cultural como es la serie El Eternauta? Bueno, nos vamos con esa idea de que es necesario cambiar, ¿no? Esto de que la brújula está bien, lo que está roto es el mundo. Bueno, si se rompe lo podemos armar de otra manera, sí. Y que vamos a cerrar con la frase de Gramsci y nos vamos a ir a ese tema musical. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Me gustaría agradecer a unas cuantas personas que me ayudaron con esta columna. ¿Puedo sí, dar los agradecimientos? por favor. Por un lado a Fabián Dorigo, compañero, a Rosana Forgas, que me ayudó con la difusión, y a Patricia Salazar, y obviamente a mi mamá. Bueno, muchísimas gracias a todos ellos, y un beso muy grande a tu mamá en especial, pero muchísimas gracias.